La siguiente ponencia la presenta Ana Fandiño, del Departamento de Química Física e Ingeniería Química de la Universidad de La Coruña y versa sobre el compostaje descentralizado de residuos de comedor en la Universidad de La Coruña. Bueno, pues yo voy a ser muy rápida. Bueno, pues soy Ana Fandiño y me gustaría hablaros sobre el sistema de compostaje que se está implantando en la Universidad de La Coruña y en el que se tratan los residuos de comedor. Pues la obtención de un compost de calidad a partir de los residuos urbanos es un objetivo muy importante, tanto para la gestión sostenible de los residuos como para la conservación de los suelos. Como ya se habló a lo largo de toda la mañana, pues la materia orgánica es la fracción predominante de los residuos urbanos. Y en el caso de Galicia se estima que aproximadamente un 42% de la materia orgánica del residuo doméstico es materia orgánica. Por lo tanto, todo este residuo podría ser convertido en compost mediante un proceso sencillo y económicamente viable. Sin embargo, la ciudad de La Coruña, que cuenta con una planta de tratamiento de residuos urbanos y de tratamientos orgánicos mediante la digestión anaerobia y el posterior compostaje aerobio, no cumple con los requisitos mínimos de reciclaje que se están estableciendo por la normativa actual. Esto es debido a la mala separación en origen, que lo que hace es que el material obtenido se quede fuera de las especificaciones legales para ser considerado como un compost. La Universidad de La Coruña ha desarrollado un plan de residuos que se integra dentro del modelo de gestión de residuos del Ayuntamiento de La Coruña. Pero este proyecto forma parte de otro proyecto más global que abarca distintos aspectos de sostenibilidad. La ciudad de La Coruña el campus central de la universidad se encuentra en los límites de la ciudad de La Coruña. Y en esta zona todavía se conservan las huertas urbanas y las zonas agrícolas más próximas a la ciudad. Dada la necesidad de la gestión de los residuos y también dentro del proyecto de ambientalización de la universidad o Green Campus, pues el Grupo de Investigación de Ingeniería Química Ambiental, junto con la Oficina de Medio Ambiente de la universidad y ahora con la colaboración de ADEGA, Asociación de Defensa Ecolóxica de Galiza, pues desde el año 2010 están llevando a cabo un proceso de compostaje de los residuos de comedor con los siguientes objetivos: la protección de los recursos y prácticas agrícolas existentes en el campus, la gestión sostenible de los recursos y la educación para la sostenibilidad. Este aspecto es bastante importante porque solamente en el campus central de la universidad estudian y trabajan 17.000 personas. Por lo tanto, las actividades que se realizaran en este campo podrían tener una gran repercusión. Con respecto a los residuos que se generan en la universidad, podemos decir que la UDC tiene 17 servicios de bar, cafetería, comedor y 11 de ellos están localizados en el campus central El Viña Zapateira. Por lo tanto, en un radio de menos de 1 kilómetro se concentra aproximadamente el 80% del servicio. En este campus se van a servir 20.000 menús a la semana, aparte de tapas y bocadillos. Esto va a suponer una generación de 1.500 kilos a la semana de residuo orgánico de comedor y es muy variable de un centro a otro, entre 5 y 100 kilos. Unos servicios van a producir 5 kilos solamente de resto, pero otros 100. Por otra parte, los servicios de jardinería generan cantidades todavía superiores de residuo y los restos de podas, una vez triturados, podrían servir como estructurante para el proceso de compostaje. Por lo tanto, el sistema propuesto para la universidad fue el compostaje descentralizado, pero esta experiencia se llevó a cabo solamente en 2 centros
situados en el campus de la Zapateira, que fueron la Facultad de Filología como modelo de centro de baja generación de residuos y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura como modelo de centro de alta generación de residuos, por la variabilidad en la generación que hablaba antes. La semana pasada se instaló un área nueva de compostaje para los centros de Aparejadores y la Facultad de Ciencias. Por lo tanto, se acaba de completar el compostaje de los residuos de comedor en todo el campus de la Zapateira. Esto es Zapateira, esto es Elviña. Lo que está en el triángulo rojo es Elviña y en redondel verde es Zapateira. El objetivo de este proyecto es que poco a poco se vayan instalando estas pequeñas áreas de compostaje en cada centro, adaptados a las necesidades que tengan y a su producción de residuo. El proceso de compostaje seleccionado para la Facultad de Filología pues consistió en la instalación de 3 compostadores estáticos de tipo doméstico de unos 320 litros de capacidad y aparte, a mayores, un compostador de unos 1050 litros para lumbricultura. Entonces, diariamente, el personal de cafetería vierte su residuo en el compostador designado como inicial y también añade una cantidad equivalente en volumen de estructurante. Al cabo de 1 o 2 meses se completa el volumen de este compostador y entonces damos por terminada la primera etapa o la etapa de carga. En este momento se aprovecha para el trasvase del material a otro nuevo compostador, donde va a tener lugar una segunda etapa de estabilización durante otros 2 meses más. Posteriormente se podría realizar una tercera etapa para el lumbricompost. Como podemos ver en la gráfica de evolución de temperaturas, en la etapa de carga ya se alcanzan temperaturas termofílicas, como vemos aquí, pues entre los 62 grados centígrados, que continúan varias semanas después durante la etapa de estabilización. Esta segunda etapa la damos por terminada cuando alcanzan temperaturas próximas al ambiente. Este dato es confirmado por test de autocalentamiento o test de Rotegrade, y en este caso nos dio que al cabo de 3 o 4 meses obtenemos un compost estable o de clase 5 para el sistema de compostaje de filología. El proceso de compostaje propuesto para la Escuela Técnica Superior de Arquitectura es un poco más sofisticado. En este caso, dado el volumen de residuo que se genera a la semana, pues lo que se hizo es que la primera etapa se realiza en un compostador dinámico de unos 1.500 litros de capacidad. Entonces, el personal becado de la Oficina de Medio Ambiente vierte todos los días o cada 2 días el contenido de los residuos de cafetería y el estructurante. El tiempo de residencia medio del residuo dentro del compostador es de 10-20 días. A su salida, pues va a pasar a un compostador estático de 1.000 litros para la etapa de estabilización o a veces se lleva a un saco Big Bag de 800 litros, como los sacos de la arena de las obras. Y en este caso también se podría realizar una tercera etapa de lumbricultura durante 3-4 meses más. En este caso vemos que también se alcanzan temperaturas termofílicas, cuando el compostador está sobre la mitad de carga. Mientras no tiene la suficiente carga, no, alcanza solamente temperaturas mesofílicas. Muy bien, pues la etapa de estabilización se considera terminada al cabo de 3-4 semanas. Y esto también es confirmado con los test de autocalentamiento. Pero en este caso conseguimos clase 4 o 5. La estabilidad de la segunda etapa es más variable. Con respecto a la calidad del compost que obtuvimos, pues podemos decir que fue muy buena. El contenido de metales pesados que encontramos se encontró siempre por debajo de los límites establecidos para la clase A, según el Real Decreto 824/2005 sobre productos fertilizantes. Sin embargo, en el caso del cadmio vemos que siempre se encuentra en el límite para esta clase.
Y esto es debido, como ya esta parte ya me la estripé toda antes, pues es debido al material orgánico, a la materia orgánica, al residuo de cafetería. En algunos casos, cuando tenemos un compost muy degradado, una materia orgánica con una degradación muy avanzada, o cuando usamos poco estructurante, lo que pasa es que el cadmio sobrepasa el límite y entonces en lugar de tener un compost de clase A tenemos un compost de clase B. Eso es lo que nos pasó en la experiencia del tercer año, es decir, el curso 2012-2013. ¿Qué pasó? Que hicimos una experiencia de recirculación de compost otra vez al reactor. Y en este caso, ¿qué pasó? Que la relación carbono-nitrógeno de arquitectura conseguimos descenderla y también conseguimos que el contenido en nutrientes fuera mucho más alto. Pero, por otra parte, se nos concentraron los metales pesados y el cadmio superó el límite. Entonces, aunque su calidad nutritiva es mucho mejor, su relación carbono-nitrógeno es mejor, es un compost de clase B. Y con respecto a los elementos nutrientes, pues podemos ver que también el contenido fertilizante es bastante bueno y con unos porcentajes de nitrógeno que oscilaron entre 2,5 y el 4%. Podemos concluir que el modelo de compostaje propuesto para la Universidad de La Coruña ha sido el compostaje descentralizado que trata el residuo a una distancia mínima de donde se genera. Por lo tanto, se elimina la necesidad tanto de recogida y de transporte, con el consiguiente ahorro económico y los beneficios ambientales que esto supone. Además, se dio una excelente separación en origen, con un porcentaje de impropios de menos del 1%. Por lo tanto, el compost que obtuvimos también se reflejó en su buena calidad. Y por último, decir que se cerró el ciclo de la materia orgánica por utilización del compost obtenido en las huertas urbanas propias del campus. Y este es el proyecto y espero que os haya gustado. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, es el mismo proceso que contaba Nacho. Sí, se pasa de uno a otro, porque en este proceso aprovechas para la mezcla completa del material, lo humectas y le haces el seguimiento. Es lo que hacemos. En el compostador dinámico que has comentado, en ese se ve como si está 10 o 20 días, ¿no?, que has comentado, no sube la temperatura más allá de 30 grados. Es un proceso en continuo, entra y sale. Ah, vale, sí, tienes razón. Vale. Y bueno, puede subirte o puede bajarte, depende. Bueno, la temperatura va a depender, pues, del proceso. Pues, por ejemplo, si hay atascos, si me va a caer, o si añadí mucho volumen, pues me va a subir, depende. Pero de media siempre alcanza temperatura. ¿No la vista trata? Por ejemplo, antes decía que si el compostador está a media carga, pues nunca alcanza temperaturas termofílicas. Por pérdida de calor y tal. He entendido que eran los propios cocineros o cocineras del personal, ¿no?, de las cafeterías quienes llevaban la fracción orgánica separada a los compostadores. Sí, en estos dos centros hay un gran compromiso. En la Facultad de Arquitectura no. Es el personal... No sé. Es el personal becado de la Oficina de Medio Ambiente el que se encarga de coger los contenedores y transportarlos hacia el compostador dinámico. Hablando con ellos y también pues sí, pues gente muy maja. La contrata de jardinería sí, la del servicio de restauración no, que yo sepa. No sé si hay sobornos por ahí que yo no viera, pero esto es así. Sí, pues la verdad que se intenta que el proceso sea lo más autónomo posible. Los 2 primeros años sí que hubo mucho seguimiento. El tercer año ya hubo bastante menos. Los primeros años sí que se hicieron encuestas, se pesaba todo el material, se separaban fracciones por separado, etcétera.
se cuantificaban volúmenes de entrada-salida. Ahora se intenta que el proceso vaya solo. ¿Y en la cafetería han hecho algún tipo de modificación del utillaje que utilizan? Estoy pensando, por ejemplo, en la cafetería de mi universidad, que es todo plástico, de usar y tirar, es imposible meter vasos de cristal, lo piden de una manera, y es todo de usar y tirar y que condiciona muchísimo el intentar algo así en otros servicios de restauración, así de catering. Claro. Bueno, por ejemplo, se supone en Coruña, es que eso está dentro del plan de gestión de los residuos del Ayuntamiento de La Coruña. En Coruña hay fracción orgánica y fracción resto, resto, envase ligero, pero bueno, resto, fracción seca. Entonces, se suponía que los servicios de cafetería ya estaban obligados a separar el residuo orgánico. Entonces, solamente es cuestión de coger ese residuo y en lugar de que vaya a la planta de tratamiento de Nostián, que no está funcionando, se composta allí mismo. No sé si hay más preguntas. Se reutilizan para las huertas urbanas que hay en la universidad. Pues te estoy hablando que la Oficina de Medio Ambiente tiene muchísimos proyectos de ambientalización, pues reutilización del papel, villas de ahorro de agua, contra el uso de agua embotellada, huertas urbanas, pues por ejemplo, uso de bicicleta. Hay un montón de líneas y una de ellas es el compostaje. Entonces, lo que se composta se queda en las huertas urbanas. Estos proyectos son muy jóvenes, el proyecto de compostaje, aunque hubo una experiencia piloto en el año 2002-2009 en ese curso, pues realmente empezó en el 2010 y aún tiene que seguir creciendo. Ahora lo tenemos ya en 4 centros, todo el área del campus de La Zapateira, pero queremos que vaya también al Viña, a ver si este año se monta otra pequeña planta, otra pequeña área de compostaje. ¿Nadie más? Bueno, pues muchas gracias.